Aleluya, gloria al Señor. Así dejamos este lugar para nuestro hermano. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, gracias a Dios le damos en esta hora por la oportunidad que nos da de vida. Gracias al hermano pastor por considerarnos con esta oportunidad de compartir la palabra. Y le damos gracias a Dios por su vida, porque está usted sintonizando en esta hora esta transmisión. Y sabemos que no es por casualidad, sabemos que siempre Dios obra y tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos en esta hora a darle lugar a la palabra del Señor. Yo les invito que ahí en su casa abra usted la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, de los versículos del 28 al 34. San Marcos 12, del 28 al 34. Ahí estaremos dando lectura, dice así en el nombre del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Vamos a orar en esta hora por la palabra. Bendito Dios, Padre eterno y amoroso Señor, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que en tu infinita misericordia y en tu perfecta voluntad, tú mandas tu palabra a tiempo, siempre, Señor, llega a tiempo y da fruto para lo que fue enviado, Señor. Gracias en esta hora, te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje, Señor, que el corazón esté dispuesto, Padre, que tu palabra halle un terreno fértil para, Señor, dar fruto al 100%. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído este pasaje, hermano, que lleva por título el Gran Mandamiento. Es un pasaje muy interesante. Y yo quisiera en esta hora que meditáramos en él un momento. Es solamente una porción que vamos a ver. Y quisiera que se grabara usted el título de este mensaje de esta tarde. El tema de este mensaje es alcancemos el reino de los cielos. Repita conmigo: alcancemos el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y mire, en este pasaje hemos visto el personaje del escriba. El escriba era un intérprete de la ley. Era alguien que tenía mucho conocimiento de la palabra. Se dice, según algunos estudiosos, que los judíos todos recibían estudios desde pequeños, los iban preparando, memorizándose grandes porciones del Antiguo Testamento. E incluso dicen que los que alcanzaban a aprendérselo, casi todo lo que es el Antiguo Testamento, se lo aprendían de memoria, y los que lograban eso podían formar parte de los maestros que daban clase a Israel, de los que enseñaban la palabra. Y el escriba era un hombre sin duda alguna preparado, sin duda alguna era un hombre que tenía gran experiencia en lo que es la ley del Señor, en los mandamientos de Dios. Y él tuvo este encuentro con Jesús y le preguntó acerca de cuál era el gran mandamiento, o el mandamiento mayor. Y el Señor le dio la respuesta que acabamos de leer, que el Señor tu Dios uno es. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Y el segundo mandamiento dice, es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo que estaba diciendo el Señor, esa fue la respuesta. Y este hombre, el escriba, le dice, Señor, pues has hablado con verdad. Todo lo que tú dices es verdad. No importa, no hay comparación entre amar a Dios con todo nuestro corazón y darle el primer lugar en nuestra vida y amar al prójimo igual, de la misma manera. No se compara con ningún sacrificio, con ninguna ofrenda que podamos hacer. El Señor Jesús vio su corazón y le dijo, sí, tienes razón, ha respondido sabiamente. El Señor estaba viendo el corazón del hombre, pero la respuesta que el Señor le dio no tenía, pues podríamos decirlo, nada que ver con ese tema. Él le contesta y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Era un tema sobre los mandamientos y el Señor Jesucristo le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le dijo esto? Sin duda alguna el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él vio en el interior del corazón de este hombre lo que había. Y lo que había en él era una seguridad de que él ya estaba dentro del reino de los cielos. Acordémonos que todos estos religiosos, todos estos líderes de Israel recibieron siempre de parte del Señor Jesús una exhortación. En muchas ocasiones les dijo, son sepulcros blanqueados. En otras ocasiones les dijo, son ciegos, guías de ciegos. En otras ocasiones les dijo, ponen cargas sobre la gente que ni ustedes pueden llevar. Ni entran al reino de los cielos, ni dejan que entren los demás. Ellos se sentían, en esos momentos se sentían ya con el boleto en la mano para entrar al reino de los cielos. Y el Señor lo vio en el corazón y le dijo, vas bien, estás muy cerca, y no estás lejos del reino de los cielos. Es lo que el Señor estaba viendo en ese momento. No estás lejos del reino de los cielos. Y hoy en esta hora podemos reflexionar en eso también. A lo mejor haya alguien en este momento que esté viendo esta transmisión y se encuentre en una situación así. Tal vez eres una persona que conoce mucho la Biblia, conoces la palabra de Dios de una manera importante. Conoces tal vez la lengua en la que fue escrita originalmente, tal vez conoces el hebreo, tal vez conoces del griego, tal vez das clases en algún instituto bíblico, tal vez das clases en algún seminario, tal vez das clases en alguna universidad cristiana, tal vez eres una persona de prestigio con mucho conocimiento de la Biblia. Y ese conocimiento de la palabra de Dios te ha permitido vivir una vida diferente a los demás, alejado de los grandes pecados escandalosos, a tal grado que tienes un gran prestigio en la sociedad. Tal vez la gente te respeta, tal vez la gente te da un lugar por encima de todos, escuchan tu consejo, te admiran, quieren imitarte. Tal vez tú eres este escriba. Tal vez tú sientes que vas bien, que estás bien y que ya estás del otro lado, que ya estás en el reino de los cielos. Amigo, amiga, en esta hora, la palabra de Dios, no un servidor, la palabra te dice, no estás lejos del reino de Dios. Estás cerca, pero aún no estás adentro. Aún no estás adentro. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mire, vamos a otro pasaje. Vamos al pasaje de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. Es un pasaje largo. Yo nada más le voy a compartir con usted algunas cosas. Vamos a tratar de resumirlo. Apunte usted la cita para que lo lea usted con calma. Marcos capítulo 10 del 17 al 30. Dice este pasaje nos narra el encuentro que tiene un joven, que la Biblia le llama el joven rico, con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro con Él. Dice la palabra que este joven se acerca, se presenta delante del Señor, se hinca, pone la rodilla en tierra y le dice, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor, en su infinito amor y misericordia, le dice, los mandamientos sabes, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no matarás, ama a tu padre y a tu madre, hónralos. Y le dice el joven, Señor, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud.
Todo eso lo vengo guardando. Y el Señor le dijo, dice la palabra que el Señor lo vio y lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz todos los días. Y dice la palabra que este joven se fue triste porque poseía muchas riquezas. Entonces el Señor dice que cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Porque es difícil que el que ama las riquezas pueda entrar al reino de los cielos. Y de ahí sale la frase que conocemos que dice que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. El problema no son las riquezas, es el amor a las riquezas. Lo que estorba es el amor a las riquezas. Y este joven, su tesoro, lo que él amaba más era su herencia. Todo lo que él tenía, sus riquezas, él lo resguardaba, lo cuidaba. Por eso cuando el Señor tocó ese punto, el hombre se fue triste. Él se sentía orgulloso de haber recibido una fe, una religión en casa, en familia, de tener esa herencia de religión y de estarla viviendo de una manera recta. Le dijo, Señor, yo todo eso lo he guardado. Desde que tengo uso de razón, mis padres me enseñaron y lo he venido haciendo. He cumplido todo al pie de la letra. Y el Señor le miró y le dijo, sí, pero te falta algo. Y hoy en esta hora, a lo mejor tú estás en esa condición. Tal vez tu tesoro no sea lo material. Tal vez eso que tú anhelas, que tú guardas, que tú amas, no es lo material. A lo mejor lo material tú estás dispuesto a cederlo. A lo mejor en lo material tú no tienes problema. Pero a lo mejor es tu fe. Es una fe, una religión, una tradición que te han heredado. Ese es tu tesoro tal vez. Tal vez es algo que tú has recibido de tus padres. Es una herencia de tus padres que heredaron de sus padres y heredaron de los ancestros. Ha venido una tradición familiar y tú la has recibido. Y es lo que tú has guardado durante todos estos años. Y lo honras esa fe, esa religión, esa tradición y lo pones por encima de cualquier cosa. Cuando alguien te toca a ese punto, tú te enojas, te molestas porque es tu tesoro. No quieres perderlo. Y el Señor te dice, te falta algo, te falta algo. Esa religión que tienes, esa fe, no importa si eres evangélico, católico, como sea. No importa si naciste en cuna evangélica, tal vez eres cristiano desde pequeño, creciste en un hogar cristiano, has guardado los mandamientos de Dios, has vivido una vida que no se ha prestado a escándalos. A lo mejor es ejemplo para otros, pero el Señor te dice, te falta algo todavía, te falta algo. Y mire, ¿qué se necesita entonces para entrar al reino de los cielos? Recordemos que el tema es, alcancemos el reino de los cielos. Pero estos dos personajes que hemos leído han estado cerca y han sentido que tenían el boleto en la mano para entrar al reino de los cielos directo. Pero el Señor, que conoce el corazón, a los dos les dijo, no, todavía no, les falta algo, están muy cerca, pero todavía no entras. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita entonces? Tal vez me preguntes. Y la palabra de Dios tiene la respuesta. Mira, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 15, también es otro pasaje extenso que lo vamos a resumir. Juan 3, del 1 al 15, yo lo voy a resumir. Y dice el título de este pasaje, Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era uno de los principales del pueblo de Israel. Era un judío maestro del pueblo. Era alguien que, igual que el escriba, conocía el Antiguo Testamento a la perfección. Era uno de los miembros del Sanedrín que tenía un gran prestigio en el pueblo de Israel. Se le respetaba, sus decisiones eran consideradas, se le tomaba en cuenta. Era un hombre temeroso de Dios. Y él sentía en su corazón que Jesús venía de Dios. Se acercó a él de noche, dice la palabra en este pasaje.
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas señales si no está Dios con él. Fíjese, el corazón de Nicodemo era bueno. Era un hombre que quería agradar a Dios. Era un hombre que quería obedecer a Dios. Y él sentía en su corazón que Jesús venía de Dios, que Dios estaba con el Señor Jesucristo. Él le dijo eso: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate lo que le está diciendo. El Señor estaba viendo el corazón de Nicodemo, a como está viendo el tuyo en esta hora. Y le dijo: quizás, Nicodemo, tú ya te sientes igual en el reino de los cielos. Quizás tú ya sientes el boleto en la mano, Nicodemo. Pero yo te digo algo en esta noche, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, le dijo más adelante. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Esa es la respuesta. ¿Cómo podemos alcanzar el reino de los cielos? ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Naciendo de nuevo, dice el Señor Jesús. Un nuevo nacimiento. Necesitas una conversión en tu vida. Gloria a Dios. Os es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. Y quizás te estarás preguntando: bueno, hermano, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Nicodemo se lo preguntó. Le dijo al Señor: bueno, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dio la respuesta y le dijo: no. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es en el Espíritu. El nuevo nacimiento es espiritual. No es físico, es espiritual. Y la palabra lo enseña. ¿Cómo lo puedo hacer? La palabra nos dice: mira, para tu conversión, para el nuevo nacimiento, tú necesitas esto. En primer lugar, reconoce que eres pecador y que necesitas el perdón de tus pecados. Reconoce que eres pecador y que necesitas el perdón de tus pecados. Dice la palabra que Juan el Bautista venía bautizando, venía predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es necesario. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Como dice Isaías: todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por sus caminos. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios, y ese es el primer paso para nacer de nuevo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, el primer paso es reconocerte como pecador. Reconocer que eres pecador y pedirle al Señor perdón por eso. El segundo paso es arrepentirte de corazón. Un arrepentimiento sincero. Pídele el perdón por ellos al Señor y apártate de ellos, de esas prácticas que no le agradan. Dice Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Es necesario el arrepentimiento, no nada más remordimiento, no es nada más sentirte mal por los que has hecho, sino arrepentirte, es cambiar de ruta, dar un giro de 180 grados, cambiar de dirección completamente, y además de eso, tienes que apartarte de esas prácticas. Dice 2 de Timoteo capítulo 2:19, pero el fundamento está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso es lo que falta en muchos hoy. Ese arrepentimiento, el dejar esas cosas que sabemos que están mal. Tal vez es la mentira, tal vez es estar viendo
cosas que no debes de ver en la televisión, en tu teléfono, estar con las pláticas, con las amistades que no te edifican. Tal vez es otra cosa. Y tú sabes qué es lo que te ha estado estorbando, tú lo sabes y tienes que renunciar a ello, dice la palabra. Lo tercero que tienes que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le dio vida, lo resucitó. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es Jesús, solo Jesús. En Él tienes que poner tu confianza. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es Jesús la clave de todo esto. Nacer de nuevo implica un trato con Jesús directo, un nuevo nacimiento. Una conversión tiene que ver con un trato directo con nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo a Él como tu Señor, como tu Salvador, como el único medio para llegar al reino de los cielos. Pero tienes que dejar esas prácticas y tienes que bautizarte en su nombre. Tal vez te bautizaron de pequeño, tal vez en algún momento de tu vida recibiste el bautismo, pero eso no cuenta si tú nunca te arrepentiste de corazón. Porque el bautismo es una confesión de fe en la que el hombre o la mujer tiene que llegar convencido de que la vida que ha llevado ha ofendido a Dios, que tiene que hacer nuevos votos, pedirle perdón y humillarse y entregarle su vida desde ese día hasta que el Señor le dé vida. Y el bautismo es una confesión pública de esa fe. El bautismo nos salva, pero es una confesión pública, es un paso importante. Y si no lo has hecho de esta manera, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, ya no esperes más. Recuerda, solo Jesús es salvación, en Él hay salvación. El texto muy conocido de Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y entre en el reino de los cielos. Amén. Lo dice la palabra, no es una doctrina evangélica, lo dice la palabra de Dios, lo dice tu Biblia si tú lo quieres buscar. Juan capítulo 3, verso 16. En Hechos 16:31, es otro pasaje muy hermoso. Los apóstoles le dicen a este militar romano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús porque solo en Jesús hay salvación. Solo Él murió en la cruz por ti. No fue ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni José, ninguno de los discípulos. Solo fue Jesucristo. Fue Jesús el que murió en la cruz por ti y por mí. Y Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Solo en Jesús hay salvación. Solo Él. Él es el camino al Padre. Él es el camino al reino de los cielos. Él es la puerta estrecha. Él es la senda angosta. Él es la salvación para tu alma. Estás muy cerca. Has estado muy cerca de obtenerlo, pero te falta Jesús en tu vida. Te falta el trato con Jesús, un trato directo con Él, un pacto con el Señor. Es lo que has necesitado. No importa lo que la gente piense, no importa la categoría en la que la gente te tenga, el prestigio que hayas obtenido a través de estos años por ese buen comportamiento que el respetar los mandamientos de la Biblia te ha dado. Pero si tú no tienes un nuevo nacimiento, si no tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, amigo, no lo digo yo, lo dice la palabra, no entrarás en el reino de los cielos.
Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia, por misericordia. No lo olvides, entiéndelo. Es a través de Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, lo dice 1 de Timoteo 2:5. Mira, Mateo 7:21 en adelante nos da un pasaje muy difícil. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Solo éste entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaba. Y yo diré en aquel día: apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas capítulo 10, verso 17 nos narra un evento. Dice la palabra que volvieron los discípulos, los 70 discípulos que él mandó, diciendo: Señor, ellos llegaron sorprendidos, le decían: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y hicieron muchas cosas y le decían al Señor todo lo que habían hecho en su nombre. Y Él les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Mira, hay gente que ha desarrollado una vida espiritual, sí. Sí, hay gente que ha logrado tener éxito en algunas empresas espirituales. Tienen dones, hacen prodigios, señales, milagros. Sí, es cierto, pero no tienen a Jesús en su vida. Los tibetanos, los líderes religiosos hindúes, ellos tienen grandes talentos espirituales, son sanadores. Están los brujos, los santeros, también pueden hacer cosas espirituales, sanidades, prodigios, señales, pero no tienen a Jesús en su vida. Es lo que les estaba diciendo el Señor aquí. ¿Qué importa que los demonios se sujeten? ¿Qué importa que los enfermos sanen? ¿Qué importa que hables en lengua? ¿Qué importa que prediques bien o cantes bien? ¿Qué importa que la gente te tenga en alto prestigio? Si no tienes a Cristo en tu vida, estás perdido. Ese es el mensaje del Evangelio y es nuestra responsabilidad, te lo tenemos que decir. A lo mejor tu fe la has guardado y te gusta mucho tu fe que llevas. Te conoces la palabra, conoces los cantos, conoces la manera de expresarte con los hermanos. Te gusta que te digan hermano, te llaman hermano o hermana. Eso es bueno, está bien, te ha evitado caer en muchos problemas. Sí, pero no has entrado al reino de los cielos todavía, te falta Jesús en tu vida. El tema de esta hora es: alcancemos el reino de los cielos. Y solamente lo podemos obtener a través de Jesús de Nazaret. Yo te invito que si tú no has dado este paso, lo hagas hoy. Que hoy le entregues tu vida al Señor. Que reconozcas que le has ofendido de muchas maneras. Que aún con todo lo que tú te has esforzado por cumplir, lo que te han enseñado o lo que has visto, aún te falta algo y es Jesús en tu vida. Necesitas el nuevo nacimiento, necesitas la conversión, necesitas el arrepentimiento, necesitas pedir perdón por esos pecados, necesitas alejarte de esas prácticas ya y entregarle tu vida a Jesús. Ríndete hoy, no por salud, no por sanidad, no porque te ayuden tus problemas, para la salvación de tu alma. Lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Lo demás vendrá por añadidura, Él te lo va a proveer en su momento. Lo principal ahorita es la salvación de tu alma. ¿Por qué? Porque más en estos tiempos tú y yo hemos visto lo frágil que es la vida del hombre y de la mujer, lo frágil que es la vida del ser humano. Una persona sana, hay enfermedades que se lo pueden ir demeritando su salud y tal vez se lleven años, tal vez meses. Pero hoy estamos viendo esta enfermedad que acaba con la vida de una persona sana en días, en pocos días.
en pocos días apaga la vida de esa persona. Hay otras enfermedades o otras situaciones que te quitan la vida así en un instante. Te vas, ahorita estás, mañana quién sabe. Es necesario que estés a cuentas con el Señor. Es necesario que le entregues tu vida ya, por la salvación de tu alma. Y si ya Dios ha estipulado que es el momento de partir, ¿qué importa? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, iglesia. Pero estemos a cuentas con Él. Entrégale tu vida a Jesús. Y también me quiero dirigir a ti que tiempo atrás le serviste al Señor, le servías con gozo, con alegría, pero hoy estás alejado, te has enfriado por la razón que haya sido. Hoy el Señor te dice, levántate, anímate, restaura tu vida. El Señor es tardo, lento para la ira y grande en misericordia. Él es amplio en perdonar, pero tienes que dar el paso tú. Levántate y ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón y vuelve a servirle a tu Señor como lo hacías antes. Adelante, anímate, pon esos pies firmes y pídele al Señor que te restaure y Él lo va a hacer. Pero tienes que dejar de practicar lo que te ha estorbado. Ese es el Evangelio de salvación y de restauración. Y estamos orando por ti. Vamos a orar en esta hora. Este es el mensaje. Acuérdate, hermano, alcancemos el reino de Dios. Y solo se alcanza a través de Jesucristo de Nazaret. No hay otro medio, no hay otro camino. Padre amante, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu palabra, Señor, se ha compartido. Esperamos, Señor, que tu palabra sea de aliento, de motivación, de exhortación, de salvación, Señor, para que el alma sea tocada y llevada al arrepentimiento, Señor, a la entrega completa a ti, Padre. Necesitamos ponernos a cuentas cada día, Señor. Nadie está exento de una enfermedad, nadie está exento de un accidente, nadie está exento de partir de este mundo en cualquier momento. No hay nadie exento, Señor, pero todos debemos de estar a cuentas contigo, tomados de tu mano, caminando conforme a tu voluntad, pero debemos de tener algo en cuenta, Señor, que solo en Jesucristo hay salvación, que solamente una relación personal con Jesús nos permite la entrada al reino de los cielos. Solamente esa relación, ese encuentro con el Salvador nos asegura, Señor, la vida eterna. Ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, Señor, que se ha alejado, levántalo para que te sirva. Es necesario porque la mies es mucha y obreros pocos. Usa la vida de tu hijo, de tu hija, Señor. Restáuralo, restaura su familia, restaura su matrimonio, restaura su ministerio, Padre, y multiplícale tus bendiciones, Padre Santo. Y en el alma que no te conoce, Padre, que hoy dé ese paso de arrepentimiento y de consagración, Señor. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de vida que nos das, Señor. Gracias en esta hora. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes, esperando que el Señor haga la obra en su vida. Seguramente Él lo va a hacer. Yo dejo este lugar a mi hermano pastor que continúa. Dios les bendiga.